Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente. De este reporte que hacen los expertos internacionales en relación a Ayotzinapa. ¿Qué pasa con Ayotzinapa? ¿Qué sucede con Ayotzinapa? ¿Qué tanto sabíamos de Ayotzinapa? Pues estábamos medio enterados de que el día 26-27 de septiembre, durante la noche, 43 estudiantes desaparecían. Las versiones múltiples. En alguna ocasión se le preguntaba a Barca y se le decía, oiga, ¿qué sabe usted de los estudiantes de Ayotzinapa? No sé nada porque voy a una fiesta y no me hagan preguntas. Posteriormente se decía que ellos iban a interrumpir, a gritar, a estar en contra de la presidenta del DIF, que era su esposa, que tenía obviamente esa reunión y que a ese sitio iban a llegar 4 autobuses, no 5 como existen. Hay uno de estrella de oro, el autobús 1531, que quién sabe qué tenía, porque no aparece en todo lo que es la investigación. Pero vayamos por partes. Estos 4 autobuses llegan a esta parte, a Iguala, pero después de las 8 de la noche, y el evento había terminado a las 19:30, el evento de la presidenta del DIF. ¿Qué pasó en ese lapso o por qué la información, pues no nos apegábamos a la verdad ni a la realidad? Porque a nadie le interesaba, esa es la verdad, a nadie le preocupaba. En algún momento Osorio Chong, secretario de Gobernación, estaba hablando de diferentes situaciones que tenían que ver pues con la gobernabilidad del país, y en ese momento le dijeron, oiga, y Ayotzinapa, y dijo, no, eso es otro asunto, y se quedó como hashtag. ¿Por qué? Porque pues era otro asunto. ¿Cuál era el otro asunto? ¿Que eran indígenas? ¿Que eran gente pobre? Porque ayer uno de los padres de familia dijo, estamos encabronados de que nunca nos han hecho caso. Esto puede ser el reflejo de lo que ha venido sucediendo. Bueno, un chavito, un jovencito que hizo uso de la palabra, yo vi toda la versión, vi toda la versión del día de ayer, un jovencito dijo, pues nosotros primero nos manifestamos en Iguala, después en Guerrero. Cuando se refería a Guerrero, pues me quiero imaginar que era Acapulco. De ahí vinimos al Distrito Federal, fuimos al norte de la República Mexicana, fuimos al sur de la República Mexicana, fuimos a los Estados Unidos, fuimos a Sudamérica, fuimos a Europa, y en todos lados nos prestaban atención menos en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué diablos pasa? ¿O por qué Ayotzinapa no era preocupante y agobiante? ¿O qué era lo que faltaba? ¿Voluntad política por parte del gobierno para llevar a cabo las investigaciones y las pesquisas? Ya estoy cansado. La verdad histórica. Vamos a hablar de la verdad, porque hay una verdad que es la verdad verdadera. Porque ahorita tenemos 2 verdades, la científica y la histórica. La histórica es la de la PGR, que presenta al final y como conclusión Murillo Karam, dice, bueno, quieran o no, esta es la verdad histórica. Y ahora aparece una verdad científica a través de este grupo de expertos que usted los vio, pues obviamente haciendo todas las investigaciones, pero basados en el peritaje que había hecho la PGR. No estaban arrancando en cero. Surgieron ahora sí muchas otras controversias, la del fuego. Esto, bueno, pues cuando nos lo explican así con palitos, le entendemos. Para incinerar 43 cuerpos, ¿qué se necesita? Bueno, pues ahí está, 30,000 llantas. Perdón, 13,000 llantas o 30,000 kilos de madera o 300,000 kilos de madera o no sé cuántos kilos de madera, pero eran 30,000 kilos de madera. Bueno. Pero ¿por qué tanto? Pues porque es la única forma de que se puedan incinerar 43 cadáveres. Esto daría una humareda de 300 metros, lo cual lo haría visible pues en gran parte de toda esa zona, y nadie recuerda, no el 26-27, sino nadie recuerda haber visto nunca antes en su vida una humareda de esas dimensiones. Pero el ADN, bueno, pues el ADN dicen que pues el único que encontraron fue el de Christian, que fue el único que realmente pues quedaba como
quedan 42 desaparecidos porque ya uno ya está y ya tenemos su ADN. La ropa que estaban en los autobuses, el ADN de la ropa de los autobuses. Total que todas estas investigaciones estaban fragmentadas porque estaban en 8 juzgados. ¿Por qué 8 juzgados? No frieguen. 8 juzgadores tenían todo en sus manos o a nadie le importaba que esto estuviera en manos de la verdadera inteligencia mexicana. Porque yo creo que lo más importante es la inteligencia mexicana, la inteligencia para llevar a cabo una investigación de esta envergadura. Ahora, ya el problema los había rebasado, ya el problema era de carácter internacional. Pasaron 11 meses con 10 días para que nos enteráramos de que había una verdad científica que, bueno, pues tiraba o echaba abajo la verdad histórica. Pero este 11-10 deberíamos nosotros de cuidarlo y conservarlo. Siempre se ha preguntado a la gente qué número quisieran, un número telefónico de emergencia. Si nos vamos a los números telefónicos de emergencia de los Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas fue el 911, que es el 11 de septiembre. Recuerda que ellos ponen primero el día y después, perdón, primero el mes y después el día. Y entonces, pues de ahí salió todo esto del 911. Pues nosotros podíamos ya empezar ahorita con el 11-10, porque 11 meses, 10 días después, pues esto toma otro giro. En el caso de Colosio, si usted se pone a observar, bueno, pues había varias versiones. De estas varias versiones, cuando se quiso hacer una investigación a fondo, llegaron y habían modificado y cambiado el escenario, ya lo habían alterado. ¿Con qué fin? Pues no sé, o a lo mejor ni les importaba, o a lo mejor, bueno, pues lo mataron, ya está detenido el que lo asesinó, ya, y bueno, vaya usted a saber qué pasó. Pero aquí también sucedió lo mismo, todo estaba alterado. Porque ahorita que llegaron los investigadores, obviamente, pues hay la grave preocupación de que pues están empezando en cero, están empezando con lo que tenían de la PGR. Hoy el periódico El País, el periódico El Mundo, la BBC allá en Londres, todos dicen que se echa por tierra todo lo que era la investigación oficial de los mexicanos, no dicen PGR, de los mexicanos. Bueno, pues entonces ahora ya a nivel internacional ya hay un compromiso y como en este gobierno cada vez que hay un problema a nivel internacional como que resiente la situación o se preocupa o se inquieta o realmente toma las riendas de lo que está sucediendo, pues yo creo que este es el instante. Arely, la Procuradora General de la República, habla de que ahora sí van a traer expertos de alto nivel. Entonces, los que tenía Murillo Karam eran de mediano nivel, de bajo nivel, o eran los que tenía a mano y que le dijeron, échenle ahí una buscadita a lo de Ayotzinapa, está muy fácil, hombre, ya los quemaron, ya los mataron, ya, ¿qué? Pero nunca se imaginó que estos padres de familia iban a luchar, pues día a día, y ya, es más, había marchas y había manifestaciones en que la gente decía, ya, chole con Ayotzinapa, ya, párenle, ¿no? Y un día el presidente de la República dijo, basta de Ayotzinapa, ya, supérenlo. Dando por un hecho que estaban muertos y que esta era una verdadera tragedia, pero que había que superarlo porque la vida continuaba. Es lo que dicen los tanatólogos cuando se pierde la vida de un ser humano, pues esto es lo que le dicen a la familia, ¿no? Basta, supérenlo, la vida continúa y ustedes tienen que vivirla. Todo esto ha venido pues a desembocar en que cada quien tiene su propia versión. Pero yo creo que ahorita lo que se tiene que hacer es continuar con esta investigación profesional, conjuntarse con la misma Arely de la Procuraduría General de la República. Ha habido, no sé, 28 cambios en los mandos de la PGR, quizá por esa causa, quizá por esa razón, no lo sé, o puede ser por otra, el procedimiento es lo de menos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de este momento? Bueno, pues darles resultados. Los jóvenes ayer, los padres de la familia de estos jóvenes decían que querían ver al presidente de la República. No hay una respuesta, por lo menos hasta ahorita, de parte de la presidencia de la República de que acepte recibirlos. Yo creo que lo va a hacer porque esta es una materia muy sensible. Si usted observaba ayer a los padres y a las madres, está usted hablando de seres humanos que quisieran saber que les digan, ya, mira, aquí está muerto. Y ya descansa el muerto y descansas tú.
Me acuerdo de la señora Wallace cuando la conocí. Yo conocí a la señora Wallace, yo trabajaba en Radio Fórmula, y un día llegué a mi programa allá en Polanco y vi arriba y dije, ah, caramba, eso es un espectacular. ¿Quién es esa señora? Pues era una señora que decía que estaba buscando a su hijo, que lo habían pues, secuestrado, levantado, o lo que usted quiera. No recuerdo el texto. Pues dije, a ver, que venga y la entrevistamos. Y nosotros la entrevistamos y ya la empezaron a entrevistar todo mundo, porque a todo mundo le llamaba la atención que una señora pues, pusiera un espectacular para decir que estaba buscando a su hijo. Bueno, nunca le hicieron caso, nunca lo atendió el procurador del Distrito Federal, nunca lo atendió el procurador general de la República. Bueno, nadie la pelaba, esa es la palabra. Y la señora, bueno, pues yo creo que lo que decía era cierto. Si me dicen que mi hijo está muerto, descansa mi hijo, descansa en paz ya, y descansaríamos nosotros como familia. Pero yo sigo con la esperanza de encontrarlo vivo. Bueno, pues esto es lo que dijeron ellos al final. Ayer cuando concluyen y terminan, cuando se cierra la transmisión, dijeron lo que han venido diciendo durante mucho tiempo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bueno. ¿Qué se siente o qué se percibe de todo esto? Pues no sé si usted sintió algo que realmente se puso usted en lugar de ellos diciendo, pues cuando ellos dijeron, somos pobres pero no pendejos, oiga, cuidado, estaba bien dicho, no era para molestarse, porque nunca les hicieron caso, porque esto no nos llama la atención, y en cambio este niñito que aparece en el océano, de veras nos destruye a todos como humanidad. ¿Cómo es posible que estos dos pequeñitos y su madre tuvieran que morir para que cambiara la fisonomía en la unidad europea, para que Alemania acepte migrantes, para que Gran Bretaña acepte migrantes? En Alemania tardarán 3 meses, en España tardarán 6 meses, en la Gran Bretaña tardarán 1 año. Recuerde usted que para empezar a trabajar se requieren papeles, porque ellos llegan con una mano adelante y una mano atrás. Pero eso sí nos indignó y nos hizo sentir pues bastante mal como humanidad, así, de manera general. En ese momento a Trump se le cayó el cielo, porque obviamente él está en contra de lo que nosotros estamos defendiendo y de lo que nosotros hemos estado apoyando a lo largo de muchos años. Pero nosotros apoyamos lo que va a los Estados Unidos, lo que llega de Centroamérica lo golpeamos, lo abatimos, o las violamos, porque pues, son mujeres que no existen. Entonces, pues las podemos ir violando desde el Suchiate hasta la frontera norte con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿a dónde van a quejarse? ¿Con quién nos van a demandar? El padre Solalinde no se va a dar abasto para estar atendiendo a esa cantidad de migrantes y estar levantando la voz por ellos. Entonces, todo esto tiene que ver con Ayotzinapa. Porque lo de Ayotzinapa se muere porque es un problema mexicano, porque es un problema latino, porque los latinos somos una economía emergente que a nadie le importa. Yo no creo eso, yo creo que estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de números, no estamos hablando de otra cosa más que, bueno, desaparecidos. Si usted desaparece a 43 personas, tienen que aparecer sus cadáveres. Ahora sucedieron muchas cosas. La PGR, cada vez que se muere o cada vez que se mata, no sé, a 50,000 o 80,000 o no sé cuántos miles llevamos ya, porque pareciera que estamos en una guerra, parecemos sirios o en un momento los egipcios, o no sé si Libia o qué, porque nosotros estamos en guerra, Irak tampoco, no somos iraquíes. Entonces, ¿por qué tenemos tantos muertos? Tenemos muertos como si fuera la guerra. Porque la haya declarado Felipe Calderón por un error, porque era una batalla en contra del narcotráfico. Bueno, por todo lo que usted quiera pensar, estamos con muchos muertos. De esos muertos, ¿cuántos están en la fosa común? ¿O cuántos están desaparecidos? ¿O cuántos nadie sabe absolutamente nada? Porque este país está lleno de fosas, lleno de fosas. La de Nuevo León es reciente, como que en el norte no había fosas. Bueno, pues hasta en Monterrey hay fosas. Porque lo de San Fernando, ¿qué sucedió? Cuando los 72 que eran indocumentados, eran inmigrantes, los mataron, usted recordará a Ceci, que era la directora de los migrantes, era del Partido Acción Nacional, que dijo que habían abatido, habían matado, habían muerto 72 narcotraficantes, todos se lo echamos al narcotráfico. 5.º autobús, ya llevamos 4, pero falta el 5.º. El 5.º tenía la droga.
entonces los vamos a relacionar a ellos con la droga. No tenían ni para comer en su casa, en sus familias, y entonces a lo mejor ya estaban en la droga, porque es donde iban por la droga los que los mataron, los que los levantaron, los que se los llevaron, los que los desaparecieron, no sé qué término usar. Pero, a ver, si ese camión tenía droga, ¿qué diablos tenían que ver ellos? Ellos no tenían absolutamente nada con ese autobús, absolutamente nada. Pero, a ver, los detiene la policía municipal, está la policía estatal, está la policía ministerial, que es lo que antes decíamos, la judicial, está la policía federal y está el ejército. Pues no que el ejército no había estado, no que el ejército no se encontraba, no que el ejército no estaba ni enterado de esto. Entre ellos habían estado compartiendo información de 43 personas o de unos estudiantes malandrines que había que ejecutar, que había que matar o que había que llevarlos, no sé, a la cárcel y tenerlos ahí 24 horas para que llegaran sus padres de familia y como eran menores de edad, pues se les entregara diciéndoles tienen que ser más cuidadosos con sus hijos. Pues no, los mataron o los secuestraron, pero no los incineraron, no los cremaron. Entonces, ¿qué es lo que vendrá a continuación? Ya hay instrucciones del presidente de la República, ya hay instrucciones de la Procuradora General de la República, pero yo creo que ahora sí el mundo como que está pendiente de que pues a los mexicanos nos está fallando todo, porque primero era el conflicto de interés, que no fue un conflicto de interés. Bueno, ese ya como que, ese conflicto de interés, ahí hubo un error del área de comunicación de la Presidencia de la República. El conflicto de interés, tal cuando aparece, como quiera usted, con la investigación de Carmen Aristegui o con información que le cedió Marcelo Ebrard a Carmen Aristegui, las dos versiones, la que usted quiera escoger. En ese momento, pues se detuvo el famoso tren bala que iba a México-Querétaro. Recularon inmediatamente y dijeron que el responsable de todo esto podía haber sido el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Él había dicho en un principio que iba a una licitación, pero como había un solo tirador, se iba a hacer adjudicación. Bueno, le dan marcha atrás, le pagamos a los chinos, IGA se queda sin la lana que se iba a llevar ahí, pero si usted va viendo todo esto, ahí se quedó. Somos de memoria corta los mexicanos. Por eso cuando llegan las elecciones, se nos ha olvidado todo, se nos ha pasado el coraje, la rabia, el enojo, la irritación y estamos pensando en lo que viene adelante. Bueno, ¿por qué diablos volvieron o regresaron con la investigación que iba a presentar Virgilio Andrade en 2 horas 30 minutos para demostrar que no había conflicto de interés? Todos sabíamos que iba a hacer eso porque era empleado del presidente. Bueno, o era empleado del secretario de Hacienda, como usted quiera, pero todos sabíamos eso, lo hubieran dejado. Ya la gente eso ya quedaba así como en el anecdotario urbano, que era diferente. Bueno, lo traen a la colación, lo rescatan y nuevamente a nivel internacional se hace un boom. Y Bloomberg averigua y dice y menciona que el cheque que se le cobra al secretario de Hacienda, a Luis Videgaray, es en diciembre. Entonces ya era secretario de Hacienda, ya era parte del gabinete. ¿Qué necesidad de sacar nuevamente esto? Bueno, ya estamos con esa imagen. La imagen es de corrupción o de impunidad a nivel internacional, pero la otra imagen ahora, ¿cómo es de que un crimen, cuando es un crimen de lesa humanidad es en contra de la humanidad, pero es un crimen de lesa Ayotzinapa, es en contra de Ayotzinapa, es en contra de estas personas que el día de ayer eran personas sin voz hasta el día 26 de septiembre del año pasado. Ahora tienen una voz universal. ¿Les harán caso? ¿Los recibirán? ¿Los atenderán? Porque, mire, yo creo que ellos ya están cansados de que hasta sus últimas consecuencias. Cuando yo escucho hasta sus últimas consecuencias, digo, ya se fregó el asunto. No el que sea. Siempre es la perorata del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal. Hasta sus últimas consecuencias. Caiga quien caiga, y nunca cae nadie.
¿Por qué? Pues porque nunca va a caer nadie. Eso es lo que está pasando con Ayotzinapa. Mañana nosotros vamos a hacer un programa sobre Ayotzinapa. Mañana quisiéramos invitar a Cuauhtémoc Cárdenas, que estuvo presente durante todo este tiempo y que estuvo ayer cuando se hacía toda esta, pues, todas estas indicaciones por parte de esta comisión de expertos. Y quisiéramos invitar no a Cuauhtémoc Cárdenas como un líder, porque ya no es líder del PRD ni mucho menos, sino como una persona sensata, paciente, tolerante, que nos pueda dar pues su propia visión de Ayotzinapa. Queremos traer a las personas del PRO, que también nos han acompañado en el asunto de Ayotzinapa. Quisiéramos invitar a alguien de la PGR, porque es muy importante que Arely nos acompañara a través de alguien de las personas que trabajan con ella. Podría ser alguien de su área de comunicación o alguien de su área de investigación, porque no se trata ya de discutir quién es el culpable, si Murillo Karam no se dio cuenta. No, ahorita ya no se trata de eso. Ahorita ya se trata de satisfacer la verdad. La única forma de satisfacer la verdad es diciendo la verdad. Nos han engañado durante muchos años. Siempre pensamos que la Tierra era plana hasta que llegó Copérnico y nos dijo que pues, era una esfera. Imagínense todo el tiempo que nos pasamos. Dicen que pues Dios creó al hombre y llegó Nietzsche y dijo Nietzsche, ni madres, nosotros los humanos inventamos a Dios. Entonces, todas estas cosas como que siempre son dos verdades y esas dos verdades usted determina y decide. Antes se hablaba, por ejemplo, en el caso, este es un caso muy particular que lo hemos vivido mucho los mexicanos, que era el aborto. Había un grupo pro aborto y un grupo contra el aborto. Bueno, el pro aborto era Jorge Serrano Limón a través de Provida. Bueno, ahora que el Papa dijo que se podía perdonar, que un sacerdote en el momento de la confesión podía perdonar a la mujer que aceptara que había abortado y que lo aceptaba en su confesión, ya no se necesitaba otro perdón. Antes se requería de otros asuntos porque era la pérdida de un ser humano y todo esto que dicen los eclesiásticos. Pero no quiero caer en eso, sino que cuando el Papa dijo eso, Jorge Serrano Limón dijo, ya tenemos otra visión, que se perdonen a las mujeres que se hayan practicado un aborto. Entonces, como que las verdades las podemos hacer verdaderas, como que Ayotzinapa lo exige, como que si son campesinos, pues son seres humanos. Es que cada vez que hablamos del campo nos acordamos de los campesinos, o cada vez que hay día de elección nos acordamos de que el voto verde de los campesinos es muy importante para el gobierno federal. No, yo creo que ahorita no estamos pensando en campesinos, no estamos pensando en normalistas, estamos pensando en seres humanos, 43 seres humanos. Que hayan sido, porque decían, es que eran imparables, daban mucha lata y mucha guerra. Oiga, es la edad. O sea, no tenían por qué matarlos. Bueno, hoy vamos a platicar de lo que está pasando con nuestra economía. ¿Qué tantos diablos o qué tantos problemas tenemos con la economía? Pues parece que es lacerante. Hace 4 o 5 días le comentaba que Parametría y también mitos que habían salido con unas investigaciones, unas encuestas, en que decían que la inseguridad, que era la que siempre aparecía en el primer lugar, se pasaba al segundo lugar. Y en primer lugar se encontraba lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con el no me alcanza, lo que tiene que ver con no sé cómo pagarlo, lo que tiene que ver con el endeudamiento, pero de la clase humilde, de la clase pobre, de la, pues no sé si todavía la clase media exista o esté en extinción, pero cuando escucha usted a los millonarios irritados, yo le platicaba el otro día que Alfredo Harps fue invitado por un grupo de los regios, no sé si fue con los 10, me quiero imaginar que sí por su nivel. Alfredo Harps es una persona pues que no es conflictiva, esto que quede muy claro. Es una persona paciente, tolerante, inteligente. Y entonces cuando llegó dijo que él no estaba de acuerdo con esta reforma fiscal, porque esta pues forma de fiscalizar a todo mundo iba a empobrecer a todo mundo, entre ricos y pobres. Pues palabras de profeta, porque la gente está indignada por eso, está irritada por eso. Y ahora Ricardo Anaya sale con algo que pues llama mucho la atención, dice, ¿por qué no bajamos el 16% al 11% en la frontera? Lo van a mandar al diablo, porque
Yo recuerdo que cuando vinieron los diputados federales dijeron una cosa muy simple y muy sencilla. Si en Hidalgo, si en el Estado de México, si en Puebla, si en Veracruz, los más pobres pagan el 16%, ¿por qué diablos va a pagar el 11% en la frontera, que son 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos? Aquí no han querido escuchar, no han querido entender que del otro lado se paga el 8%, de este lado siempre se había pagado el 11%, pero no se quiso determinar eso. Tenemos un problema muy grave. Constantemente nos dicen, no se va a aumentar más los impuestos y no IVA en alimentos y medicamentos, porque si no, se irritaría López Obrador. López Obrador siempre les ha dicho, si ponen IVA en alimentos y medicinas, van a ver, no se la acaban. Y parece que esta ha sido como la bandera pues, de cada presidente de la República. No toquemos eso, no toquemos eso. Pues si no lo toquemos, pero ¿por qué van a tener que pagar ahora? Pues los más pobres, que son los que están más fregados. Tenemos recursos en el área de la fiscalización, que creo que son 2,700 millones de pesos, no sé cuántos millones de pesos que no se esperaba, y que ha sido una locura, que no lo esperaba ni el gobierno federal. Y entonces, en el mensaje del presidente dice, y gracias a ustedes contribuyentes, porque pues, con el precio del petróleo que se cayó, pues no hubiéramos salido adelante. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hemos invitado al doctor Gabriel Casillas, director general de Análisis Económico de Banorte, para que vayamos platicando sobre esto que nos trae aterrorizados a todos, y estoy pensando en ricos y pobres, pero ¿cuál es el punto de vista de un financiero? ¿Cuál es el punto de vista de un economista? ¿Cuál es el punto de vista de alguien que trabaja en un banco y que tiene esa sensibilidad de ver qué está pasando también con los cuentavientes? Me da mucho gusto recibirte. Un gusto, Nino, gracias a ti, al contrario, por invitarme a tu programa, siempre un gusto estar contigo. Cuéntame, platícame, bueno, ¿qué está pasando así de manera general? Porque siempre decimos que los griegos y los chinos vayan a chinar a su abuela porque son los culpables. Claro. ¿Pero qué hemos hecho mal la tarea? No, yo creo que hay tres aspectos aquí que creo que vale la pena mencionar. Los menciono así muy brevemente. Uno, bueno, lo que está pasando en los mercados financieros internacionales, el tema de China, el tema de las tasas de interés de la Reserva Federal y cómo le ha afectado a los mercados financieros en México, incluyendo claramente el tipo de cambio. Dos, el tema como ya de desgaste político, el ambiente que se vive internamente donde la gente no está contenta, ¿no? Con el gobierno actual se percibe pues, en todos los sectores y en todos los niveles. Las encuestas le dan 34% al presidente Peña, que es muy bajo, y todavía no llegamos ni siquiera a la mitad del camino. De acuerdo, pues ahí tú lo acabas de decir. Y el tercero, que en la parte de crecimiento económico parece que vivimos dos dualidades. Suena raro porque ya con una es complicado ya, entenderla, sí, es ¿no? complicado. Pero sí quiero mencionar, la primera dualidad es cuando vemos las cifras económicas del lado de la demanda, refiriéndome, por ejemplo, a la parte de ventas de las tiendas como ANTAD, ventas al menudeo. O sea, supermercado, Superama, exacto, Comercial Mexicana, todo eso. Exactamente. Esa es la ANTAD. Es la ANTAD. La parte también de inversión, esa también es bien importante. Y las exportaciones. Vemos todos estos indicadores creciendo por arriba del 4%, 5% inclusive. Y por otro lado vemos el PIB, que se calcula por el lado de la oferta, la parte industrial, servicios y agrícola, creciendo al 2.1. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿No cuadra? No cuadra. ¿Hay explicación? Pues sí, hay algunas. Algunas. Podemos platicar de eso. Hipótesis, explicaciones. Pues esta es un poquito no tan corta, ¿eh? Sí. Pero si vemos inclusive, normalmente en los países emergentes se calcula el PIB por el lado de la oferta, sí, agrícola, industrial, servicios. Ajá. Y ese es el que está creciendo poco. Y después se calcula el PIB por el lado de la demanda, ¿no? Consumo privado, inversión, exportaciones, gasto del gobierno. Entonces, y al final tienen que dar lo mismo. Pues los dos son el PIB, nada más que claro, diferentes formas de calcularlo. Y las diferencias que se llegan a encontrar se llaman discrepancia estadística. Normalmente la discrepancia estadística en el mundo es cerca de 0.8%, 1%. Es alto, pero ahí está. Y en México, en el primer trimestre de este año, tuvimos una discrepancia estadística de 2.6%. Paso. O sea, ¿cómo es posible que la discrepancia estadística sea más alta que lo que creció la economía? Sí. Que fue 2.5, ¿no? Entonces, ahí como que hay un tema donde realmente estamos. Y sí me preocupa porque aunque el INEGI hace un muy buen esfuerzo de cálculo de cifras, en este caso en particular, esa discrepancia ha ido subiendo los últimos interrumpo. meses. La gente dice, cifras maquilladas, no les creo. Pues es raro porque si fueran maquilladas estarían reportando el del lado de la demanda. Estarían reportando el de 3%, 4% y al contrario, están reportando la más baja.
Entonces no nos estamos argentizando para nada, donde en Sí. Argentina, pues al contrario, ¿no? Siempre está por arriba de lo que realmente crece la economía. En el caso de México no lo están haciendo así, entonces yo no veo las cifras maquilladas. Lo que siento es que, pues si no se publica el dato correcto, entonces hay muchas aristas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que tanto los consumidores como las empresas pues, proyectan pues, más pesimistas, ¿no? Entonces no piensan contratar tantas personas, etcétera. Los consumidores dicen, no, mejor ahorita no me compro mi tele, la pospongo mi compra a ver si las cosas están mejor. Y eso también es perjudicial. Bueno, cuando estamos hablando de mi tele, cuando estamos hablando de comprarme una casa, cuando estamos hablando de todo eso que lo voy posponiendo, es perjudicial para la economía. Sin duda. Porque ahorita tengo que buscar pues, lo más elemental o lo más importante o lo básico, la alimentación. Claro, de acuerdo. Entonces, ese es un punto bien importante. Entonces, ¿por qué la discrepancia estadística está tan grande? Aquí ya nos podemos ir a argumentos técnicos de, se cambió el año base. El año base tiene que cumplir muchas características, pero la más importante es que sea un año estable. Y el año base que tenemos, que se cambió recientemente, es 2008. Yo no me acuerdo si fue muy bien, más bien, no es que no me acuerde, no fue un año estable. ¿No? Bueno. Fue la crisis de Estados Unidos, se nos cayó la producción de vehículos, la producción industrial. Entonces, creo que eso es parte de por qué hoy tenemos un PIB En los subestimado. mercados financieros dicen que nosotros somos los que podíamos ser más estables de América Latina porque dependemos de los Estados Unidos. ¿Esto es cierto? Totalmente cierto. Y eso está bien, ¿no? Si vemos las demás economías, ¿Y esa ventaja la sabemos aprovechar, la estamos capitalizando o algo nos ha fallado? Porque parece que en el entorno tenemos una magnífica relación con los estadounidenses. no, yo creo que sí le hemos explotado muy bien. El problema es que no se afecta a toda la industria del país. O sea, México, la industria de servicios es como 70% de la economía, y en cambio la parte manufacturera es como 19%, que es la que realmente se beneficia de Estados Unidos. Entonces, la dinámica de exportar más cuando Estados Unidos le va mejor, nos va mejor, sin duda. Más, si ponemos no el PIB, sino la producción industrial de México y Estados Unidos, mejor aún la manufacturera, es una línea encima de la otra. O sea, realmente estamos muy, muy conectados y en eso nos va muy bien. Pero precisamente hablaba yo de dos dualidades y esta me permite hablar de la otra. La otra dualidad es la dualidad entre los dos Méxicos, que bueno, muchos ya hablan de varios Méxicos, pero hablando de centro-norte y la parte sur-sureste. Centro-norte tenemos estados como Querétaro, como toda la parte del Bajío, Guanajuato, etcétera, o inclusive estados como Chihuahua o Sonora, que han estado creciendo arriba del 4, 5 y hasta 6% en algunos casos. Y en cambio tenemos Oaxaca, Guerrero, Chiapas, inclusive con tasas de decrecimiento, O sea, en recesión. el sur es un rezago. Total. Y lo peor es que no se ven visos de que esto pueda mejorar. Sin duda, yo creo que lo que está haciendo el presidente de mencionar estas regiones económicas, si se hace bien, sí puede ayudar. Pero aún así, cuando vemos a las empresas extranjeras, están muy enfocadas en hacer algo en México, muy contentas, ninguna piensa en el sur-sureste. Ni siquiera les pasa por la mente. ¿Por qué? Por logística, por infraestructura, por educación, por cultura de trabajo, por inclusive cómo están los, digamos, Fíjate. todo- es que hacen todo- tantas señas que me ponen así como tenso, no sé qué pasa. Bueno, pero ahorita que dijiste esto del sur, fíjate que te voy a poner un ejemplo que nos ha sucedido mucho aquí en el mercado nacional. Por ejemplo, la política de las empresas, de la empresa automotriz, de un General Motors, de un Ford Motor Company, es norte-centro, norte-centro, como que el sureste les importa un comino, como que no están preocupados por lo que acontece en esas entidades federativas por la falta de poder adquisitivo. Y entonces, como que todo está relacionado con que vamos, obviamente, a hacer unas grandes campañas, pero a donde tenemos probables o un gran número de posibles consumidores. De acuerdo. Pues sí, ese es el problema de la magnitud de mercado, ¿no? No hay poder adquisitivo y no nada más eso. No hay poder adquisitivo y no se ve promisorio. Insisto, por ejemplo, una fábrica. Me tocó seguir muy de cerca una de las fábricas de coches que se va a instalar en San Luis Potosí, ¿no? Que ya empezaron la ¿Qué construcción. marca es? Es BMW. Esta empresa estaba decidiendo hace algunos 5 años si era Estados Unidos, Brasil o México, ¿no? Entonces, bueno, me tocó estar un poquito en la parte del sector privado, pues no voy a decir vendiendo México, pero sí diciendo las cosas buenas, las cosas malas, y que esta información les ayudara a decidir. Me dio mucho gusto saber cuando dijeron México. Ahora de ahí estaban viendo si el Bajío o San Luis Potosí. Nunca pensaron nada más. Y al final decidieron San Luis Potosí. ¿Por qué? Infraestructura, conectividad, cultura del trabajo, mano de obra y ingenieros, ¿no? ¿Cuántos ingenieros se gradúan en todo el Bajío del país y en la parte norte? ¿Y cuántos se gradúan en Oaxaca?
o en Guerrero. Pues la verdad es que desafortunadamente hay un abismo entre estos indicadores. Y una cosa más, también, por ejemplo, está el famoso, ¿cómo se llama? El gasoducto de los Ramones, que va a venir desde Henry Hub, ¿no? Que es donde prácticamente está todo el gas natural, muy barato, en $3, $4 por queda millón por ahí? de BTU. Y pues pasa por ahí y no llega, y para que llegue a Oaxaca o Guerrero pues va a faltar mucho tiempo. Entonces, pues es muy desafortunado, pero no ven las condiciones para hacer una inversión ahí, ni siquiera lo piensan, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que si no vamos a traer este tipo de inversiones, no nada más hay que pensar en la inversión extranjera, porque también me dicen, oye, ¿pero qué? ¿Nada más vas a pensar en la extranjera? No, pero si los extranjeros no están interesados en ir ahí, ¿por qué los nacionales también van a estar muy interesados en abrir una fábrica ahí o poner una empresa de servicios? Algo que sería muy bueno, por ejemplo, ¿cuántas empresas en México y en el mundo tienen sus centros de contacto en Argentina o en la India? ¿Por qué no hacerlos en Oaxaca? A lo mejor no se necesita tener ingenieros, se necesita solo gente que sepa contestar, que dé un buen servicio. Digo, estar en un centro de contacto no es un trabajo sencillo, ¿no? Es un trabajo bien complicado. Pero si promueves un Estado de la República, tal como ahorita lo estás indicando, en 3 o 4 años va a haber una gran efervescencia. Sin duda. Porque obviamente todo se va a centralizar y se va a focalizar igual que como sucedía con Monterrey. Los estadounidenses, ellos ven México, pues para ellos es Monterrey, hasta para los estudios de sus propios hijos. Claro. Entonces, nosotros como que no hemos sabido de alguna forma aprovechar todo lo que tenemos en el sureste. Se hablaba, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec, que podía haber sido la Panamá mexicana y que hubiera sido la panacea que no se dio en aquella época. Pero parece como que hay un rezago educativo. Mira, yo estaba viendo ahora, hay una información que viene de la Secretaría de Educación Pública a raíz de este decálogo del presidente, y de este decálogo del presidente donde dice hablar o aprender a hablar inglés. En las escuelas secundarias, de cada 10 alumnos, 8 no tienen ni la menor idea. Y somos los vecinos y somos los socios de los estadounidenses. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a ofrecer como mano de obra? Personas que hablen un idioma distinto y diferente. Cuando nosotros vemos que el que habla otra lengua aquí, otra lengua de nosotros, de los mexicanos, que estamos en su país, de ellos, los hacemos menos. ¿No? Y lo peor de todo es que el choque tecnológico que viene, en el cual se supone que se debe de beneficiar a las personas que no tienen muchos recursos, en poder, vamos a ver, la mejor clase de matemáticas, de geometría analítica que se puede enseñar en una preparatoria en Estados Unidos, las clases gratis en YouTube, ¿no? Entonces, meterse ahí, ¿qué va a implicar? Lo que tú dices, ¿no? Saber inglés, y segundo aspecto, pues tener una computadora decente y saberla utilizar. Y con estas cosas poder empezarse a beneficiar de todo. Y es muy desafortunado que pues, mientras no se haga nada ahí, pues no se van a poder beneficiar de este choque tecnológico, en donde este debe ser el gran ecualizador de las clases sociales hacia adelante, ¿no? No tanto la política pública, sino el tema de poder digamos, aprovechar este choque tecnológico. Hablaste del 2008 y dijiste que no recordabas algo parecido, algo que hubiera sucedido en el Inter. 2015, pésimo. 2016, bueno, en verdad estamos aterrados. Estamos aterrados por el discurso oficial, que no sabemos qué es base cero. Estamos aterrados por los recortes. Estamos aterrados porque la Ciudad de México va a tener un recorte de 2 puntos del Producto Interno Bruto, porque es lo que habló Mancera con Luis Videgaray en esta reunión que tuvieron. Entonces, estamos aterrados de que, bueno, pues entonces no vamos a tener empleos, o no vamos a generar empleos, o los empresarios van a reducir el número de empleos porque no tienen manera de poder salir adelante con sus empresas. Bueno, sí es muy preocupante 2016. Te soy sincero, 2015 no me ha preocupado tanto porque ha habido mucho gasto público, mucho del rezagado del año pasado, que se hizo gasto electoral este año. Lo hemos visto en las cuentas, información pública, ¿no? Sí. Las cuentas de estados y municipios que tienen con bancos comerciales. Cómo se han visto los saldos a partir de diciembre del año pasado, ha bajado significativamente. Y si vemos las cifras de gasto público, pues han estado incrementando 7-8% año a año. Entonces, eso yo creo que ha provocado que todas las cifras de demanda que hemos estado platicando vayan bien. Pero, ¿qué pasa con los recortes? El recorte que se anunció este año al principio fue a finales de enero, principios de febrero, de 134,000... No, 124. 124,300 millones. Exacto. Ese recorte realmente fue un poco aire. ¿Por qué? Porque recortaron los trenes, ¿no? El tren México-Querétaro, que bueno, tú lo mencionaste. A ver, ese tren México-Querétaro, mira, Gerardo Ruiz Esparza se enoja mucho conmigo, pero a ver, ¿para qué servía ese tren bala México-Querétaro? Si fuera un tren bala México-Monterrey, México-Guadalajara, lo entiendo. O el asunto aéreo que tenían antes los... Bueno,
que teníamos nosotros de Monterrey, México, que cada hora venía un vuelo o salía un vuelo de Aeroméxico de Mexicana, porque era lo que sucedía con Barcelona, Madrid. Bueno, ese puente aéreo lo estábamos imitando de ellos, no nos funcionó, pero un tren bala a Querétaro para llevar a cuántos y para traer a cuántos. O sea, como que estaba mal. Además, una cantidad exorbitante de dinero. Claro. Oye, no, pero hay una cosa, Nino, el puente aéreo con Monterrey sigue, ¿eh? Digo, yo tengo que ¿De tomar- una hora? Sí. Ah, qué bueno. Prácticamente sí, cada hora sale un Sí, vuelo. porque antes casi la como ventaja es camión. que una hora era de Monterrey, una hora era de Mexicana y una hora era de Aeroméxico, y como que era muy sencillo y muy fácil y te podías subir en el que quisieras, porque obviamente había una gran afluencia, ¿no? Una gran afluencia. Pues mira, no te puedo decir que es exactamente cada hora, pero te puedo decir que es prácticamente una hora. Y Ahí esto- debería de ser exactamente lo que teníamos, un tren bala, De acuerdo. pero no un tren bala a Querétaro. Yo nunca lo he podido comprender o lo he podido entender. Yo no soy tan experto en saber si la evaluación económica de un tren bala de aquí a Monterrey haría sentido, porque no es lo mismo todas las horas que se hacen de aquí a Monterrey, los kilómetros que hay. Tú lo harías, con los otros. porque antes se usaba mucho el tren en la noche, el tren nocturno, para amanecer en Monterrey o para amanecer en el Distrito Federal, y aprovechabas para ir preparando todo lo que tenías que documentar para llegar acá o para llegar allá, igual de Guadalajara a México. Y entonces esa era la vida del tren nocturno en esas dos entidades, en Jalisco y en Nuevo León. Pero fíjate que hay una cosa que es muy importante. Yo creo que, bueno, pues lo de los regios, qué bueno que tengamos ese puente aéreo, pero lo del tren no lo alcanzo a entender porque no tenemos trenes, pero este iba a ser el tren bala. Pues magnífico, pero México-Querétaro, no sé si recuerdas hace muchos años que Banamex dijo, nos vamos a Querétaro todos, vamos a llevarnos todo a Querétaro, iban a hacer las autopistas, iban a hacer no sé cuántas cosas. Y al final todo se fumigó y ya Banamex no se pudo ir con su corporativo a Querétaro, que iba a generar una gran cantidad de empleos. Sin duda. Pues todavía tenemos el problema de que no hemos descentralizado, ¿no? Los pocos esfuerzos... Estamos atorados aquí. Seguimos atorados y los pocos esfuerzos fueron, ya sabes, el INEGI a Aguascalientes y el FIRA a Morelia y se acabó, ¿no? La Marina, ¿dónde debería de estar? Pues sí, efectivamente, esa es la tradición. Esa es la preocupación, porque siempre decimos, ¿por qué diablos está haciendo la Marina si aquí no hay mar? No, seguimos muy centralizados, eso no hay duda, y eso tampoco ayuda. Pero un punto importante aquí, digo, nada más hablando, regresando un poquito al gasto público. Sí. O sea, el recorte que se hizo, ¿no? El otro tren, el que es Mérida, Cancún, etcétera, todos estos trenes, pues realmente nadie los tenía en su sano juicio que se iban a dar o este año o llevar a cabo. Entonces, cuando recortas algo que nadie trae en su pronóstico, pues no te pega en la economía, Claro, ¿no? claro. Y de hecho ese recorte no se ha dado. Pero el recorte el año que entra, ese sí es preocupante, porque ya se anunció que son más o menos 130 mil millones de pesos. O sea, y mucho que más va a- tuvimos el año Claro, pasado. y más, y este sí no va a ser aire, esto sí va a ir a la carnita, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces sí estamos viendo, por ejemplo, las secretarías que están teniendo ahorita sus reuniones de planeación para presentar el presupuesto, en todas están esperando reducir plazas, cosas de ese estilo. También entran algunos capítulos de la ley de contabilidad gubernamental, donde ahora está discutiéndose en el Congreso esta iniciativa para hacer la ley de disciplina financiera de estados y municipios, lo cual es muy buena, pero al principio, desafortunadamente, lo que va a provocar es que los jefes de estados y municipios, ¿qué van a hacer? Pues van a retraer su gasto público. Entonces, pues es desafortunado. No somos una economía que se basa en el gasto público. El gasto público solo es 5% del PIB. Pero es muy importante, ¿por qué? Y esto sí es bien importante, Nino, y eso no muchos lo han visto. El gobierno ha manejado el gasto público de manera muy restrictiva. No se le paga a proveedores, por ejemplo, o se tarda mucho en pagárselo a los proveedores, no se regresa el IVA. Y adicional a la reforma fiscal. Sí. Entonces, esto, si vemos la encuesta del Banco de México, trimestral de financiamiento de empresas, ¿qué es lo que nos contestan las empresas? ¿No? Lo que lo contestan al Banco de México. Lo que contestan es que 80% de estas personas, su principal fuente de financiamiento son los proveedores y 40% los bancos, lo cual, estando en un banco, pues no me gustaría que fuéramos más los bancos, ¿no? Así es. Pero el tema es que cuando uno habla de política monetaria, siempre esta trabaja vía la principal fuente de financiamiento, que son los bancos. Pero en el caso de México, el proveedor es tan importante, y si vemos todavía un escalón más, ¿dónde empieza la cadena de proveeduría en México? Pues empieza en el gobierno federal. Claro. Y si el gobierno federal no paga, no le paga a la empresa grande, la grande no le pasa a la mediana, Sí, no le paga a la repercute. chica, y entonces esto se hace un crunch de liquidez a nivel nacional, y yo creo que eso es un punto que también mantiene Pero a los la gente proveedores del mal. sector público están muy preocupados y muy angustiados, porque ahora todos los proyectos se dice, no tengo dinero. Y entonces cuando lo dice un presidente municipal, lo dice un gobernador o lo dice la presidencia de la República, ellos se atoran.
porque ahora pareciera como que es la forma en que ellos van a defender los intereses o van a tratar de defender el que no se haga mucha obra o no se haga la obra suficiente y necesaria. Pues eso es lo que te inquieta. Ahora que salió López Obrador con el New Deal, ¿no lo viste? Que dijo que él iba a hacer lo que sucedió con los Estados Unidos cuando con presidente. Roosevelt. Sí, cuando Roosevelt dijo vamos a hacer carreteras, vamos a tapar baches, vamos a que todo el mundo trabaje. Cuando yo llegue a la presidencia voy a hacer lo que Roosevelt. Entonces ya como que dices, bueno, que no se le puede ocurrir a otro, no se le puede ocurrir a alguien más. ¿Por qué tenemos que estar esperando que todo el mundo está atorado? Todo el mundo dice, pues la borrachera será el día 31 de diciembre, la última que me voy a poner, el último festejo, porque después me tengo que amarrar el cinturón. Cuando dicen que el gobierno se tiene que amarrar el cinturón, eso lo he oído desde que era yo niño. Siempre dicen, es que ahora sí, el gobierno se va a amarrar el cinturón, es que no sé cuántos agujeros tiene el cinturón del gobierno, porque este es un problema muy grave el que estamos viviendo y pareciera como que no les interesa. Hay algo que surgió mucho en las redes y que es que todo el mundo trae guaruras. Si tú ves un presidente municipal, pues te enteras de que es presidente municipal de donde sea, porque trae guaruras, porque si no sabes para qué trae guaruras, para que lo protejan de quién o contra quién. Y entonces, cuando tú vas subiendo y vas escalonando todo esto y vas en el periférico, pasan 3, 4 camionetas hechos la mocha, dices, estos güeyes no se miden para llevar a un solo personaje o a la esposa del personaje o al hijo del personaje, están utilizando todo este aparato. Entonces yo creo que eso es lo que va exacerbando a la gente, ¿no? Sí, eso también es keynesiano, ¿no? Porque estás contratando gente. No, pero bueno, lejos de la broma. La verdad es que... Sí, que estás contratando gente. Eso es bueno porque dicen que en los tiempos de Echeverría, cuando empezó con los secuestros, dijeron que todos empezaron a tener guaruras y que alguien dijo, oye, pero eso está mal. No, estamos contratando personal, estamos contratando trabajadores. Es lo que tú dijiste ahorita. Claro. No, y lo que comentaste de Andrés Manuel, él ya había sacado esto desde su campaña de 2006. Tenía un anuncio, no sé si recordarás, donde ponía el flujo circular de la economía. Muy básico, ¿no? De justo keynesiano. Es el mejor candidato a la presidencia de la República que tenemos. ¿Sabes cuántos mensajes va a tener este año? 2,55,000 mensajes en la radio y televisión de la República Mexicana. ¿Tú sabes qué es eso? Una verdadera locura. ¿Y el INE por qué lo permite? No lo sé. No me sé esa regla de por qué le va a permitir eso. Pero, sí. Bueno, lo que se puede decir en general es, o sea, este año yo no veo las cosas tan mal por esta discrepancia que te digo. Claro, que acabas de explicar. Y que las cifras, pues ni siquiera estamos hablando, yo la verdad que sí confío en el INEGI, pero aún así vamos al sector privado con la ANTAD, y de la cual formo parte del Comité de Estudios Económicos, y también vemos las cifras, pues son sacadas de las mismas tiendas y van bien las cosas, pero sí preocupa el año que entra, ¿no? Yo creo que la gente está muy molesta en general con este gobierno, que tú lo has dicho y has hecho mucho hincapié en esto, lo de parametría, ¿no? Que ahora la economía está en primer lugar por 4 cosas, ¿no? Uno, yo creo que las reformas estructurales que pueden tener un efecto benéfico, pues esas todavía no las hemos visto, o hemos visto muy poco, y desafortunadamente con la caída de precios del petróleo la energética se va a tardar más. En cambio, las reformas que tienen un efecto isofacto, como la fiscal, pues ya lo sentimos y es la parte negativa, ¿no? 2, el tema del tipo de cambio. Ese siempre, por más que hoy por hoy no sea una variable tan importante como en el pasado y que no cause todo el problema que causaba en el pasado, aún así sigue siendo una se devaluaba y todo el mundo se moría. Claro, pero psicológicamente es una variable que afecta a la población en México y en algunos otros países. 3, los escándalos, ¿no? Tú ya mencionaste, está el escándalo de las casas, el escándalo del tren y algunos otros más. Entonces, desafortunadamente, pues eso tampoco ayuda. Yo creo que hay un cuarto factor también, que es el factor de desgaste político. O sea, el factor de desgaste político es un factor global, no nada más está en México. Pero yo creo que también es un factor que hace que, por ejemplo, si lo que estamos viviendo hoy hubiera ocurrido en los 90s, a lo mejor la tasa de aprobación del presidente sería 52%, no 34%. Ese factor de desgaste político también es un factor que no ayuda. No por nada ganan candidatos independientes, etc. Pero recuerdan los Mexican Moments. Estaba en un primerísimo lugar. Impresionante cómo arranca el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando todos estaban encontrados y enojados, irritados y todos se la buscaban al PRI. Arranca perfectamente. Pero Ayotzinapa es esa piedra con la que se encuentra él y la que empieza a hacer tambalear todo esto. 11 meses, 10 días después, pues esto ya es otra vez un clamor internacional, porque ahora, después de lo que sucedió en Guatemala, después de que la ONU fue la que intervino en Guatemala, porque siempre se dice es que los guatemaltecos llevaban todo esto a cabo, no, fueron los de la ONU
los que llevaron todo esto a cabo, y hace que Otto Pérez Molina tenga que renunciar, ¿no? Y que si es culpable o no es culpable, bueno, nunca se ve visto. Siempre se ha dicho que en Centro y Sudamérica se cambia constantemente de presidentes. No es cierto. Estos son golpes de Estado. Pero que uno vaya a la cárcel por delincuencia organizada es diferente. Esto es distinto. Entonces, como que esto movió a muchos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los propios periódicos españoles hablan de que, bueno, pues esto es un cambio que se está viviendo en México a través de lo de Ayotzinapa. Los españoles ni nos pelaban, ahora ya somos importantes también para ellos, y Ayotzinapa ya se convirtió en una frase célebre o en un hashtag internacional. Claro. No, yo creo que ese sin duda es uno de los factores, y el otro la caída de precios del petróleo. Si no se hubieran caído, verdaderamente el próximo año tendríamos otra perspectiva completamente distinta para México, independientemente de lo que fuera, en términos de crecimiento. Igual para los siguientes años. Desafortunadamente, con los bajos precios del petróleo, pues no vamos a... ¿Seguimos petrolizados todavía con todo y que se cayó el petróleo? Pues no es que sigamos petrolizados. De hecho, pues, como tú sabes, es 6% del PIB, ¿no? Es 13% de las exportaciones, no son 80 como en los 80s. Claro. No, para nada estamos petrolizados, pero era la variable de cambio. Es decir, eso es lo que no está funcionando. Y justamente ahí es donde estamos haciendo el cambio más importante, ¿no? Entonces, de ahí va a venir el crecimiento adicional. Entonces, es ahí donde realmente pues, preocupa que no se van a dar estas cosas, ¿no? Ahora, un punto importante es, la verdad es que si vemos así, hacemos un zoom out, ¿no? Vemos desde lejos las cosas que han pasado en lo que va de este sexenio. Crecimos más que en los primeros 3 años del sexenio de Fox y de Calderón. Tenemos la inflación más baja que hemos tenido en la historia desde que se calcula el índice para toda la República en 1969. Las reformas estructurales son, salvo la fiscal, que sí, yo he sido también de los muy críticos de la reforma fiscal, las demás reformas son de bastante buen alcance, hay unas más que otras. Y la verdad, tenemos un sexenio muy bueno, ya habíamos querido algo así desde hace mucho tiempo, y desafortunadamente, por el mal manejo que se ha hecho un poco del gasto público, por el mal manejo que se ha hecho de la imagen y por este tipo de escándalos que no ayudan en un ambiente donde ya todo el mundo tuitea, donde todo está en las redes sociales, etcétera, pues es desafortunado, ¿no? De que estemos así. Y lo más importante, Nino, porque al final del día, después de todo esto que suena muy bonito, no hemos resuelto lo más importante. No, seguimos sin crecer y seguimos aumentando la pobreza. Algo que es paradójico de lo que estás comentando y que tiene que ver con lo que a mí me sucedió, llega el señor director de la OCDE a mi programa de Grupo Radio Centro, José Ángel Gurría, y entonces vamos platicando de lo que representa la OCDE, de lo que representa México, los países latinos y demás, y dice algo que yo no sabía. Me dijo, Nino, yo fui secretario de Hacienda con Cedillo, 7% de crecimiento el último año y perdimos la presidencia. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque si nunca había pasado esto y nunca había sucedido esto, era para que se hubiera ganado la presidencia. Es exactamente lo mismo que estás diciendo, ¿no? Sin duda. Y también crecimos 7% porque veníamos de muy abajo. Sí, ¿no? sí. 94, sí. ¿no? Entonces también hay que ver, desafortunadamente, cuando cae tanto el PIB, pues con una pequeña recuperación se crece a tasas muy altas, ¿no? Sí, eso, bueno, acuérdate, te lo dijo él, no te lo dije yo. Bueno, doctor Gabriel Casillas, director general de Análisis Económico de Banorte, un banco mexicano. Sin duda. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, nada más que yo creo que sí es bien importante que no haga, y obviamente no lo digo por ti, pero mucha gente con la que platico luego de repente tiene muchas críticas infundadas, ¿no? O sea, yo creo que hay que ver siempre las cosas buenas y las cosas malas y saber qué es lo que realmente hace falta, ¿no? Porque se critica muchas cosas, ponen que en México debemos estar como Guatemala, ¿no? Ya tratando de procesar al presidente cuando, bueno, pues es muy diferente la situación, ¿no? Dicen, mira, en Guatemala sí lo hacen bien y me ponen ya Guatemala, wow, y digo, bueno, pues está muy bien, pero yo no veo a ningún mexicano queriéndose ir a vivir a Guatemala, perdón, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que hacer una crítica con claroscuros, como tú siempre la llevas a cabo en tus debates y en tus programas, viendo las cosas buenas, las cosas malas y haciendo el balance real, porque al final del día somos el mejor emergente, ¿eh? Hoy por hoy, lo que está viviendo México a la luz del mundo, que está la Reserva Federal a punto de subir tasas, China desacelerándose, donde nosotros no tenemos mucha correlación con el crecimiento chino. No nos ayudó cuando China creció mucho, y ahorita que le está yendo pues menos mal, porque no le está yendo mal, pues tampoco nos está afectando tanto, y está afectando muy fuerte a Chile, a Perú, a Brasil, a Sudáfrica. Entonces, la verdad es que estamos en un punto donde pues estamos muy bien, pero pues consuelo, ahora sí como dicen, mal de muchos, consuelo de emergentes, ¿no? Como dice Mauro Leoz, el economista de Standard & Poor's. Bueno, ¿a quién le vas en Guatemala? Yo le voy a Jimmy Morales.
¿Por qué te Creo que- ríes? no, está bien. Ya sabes quién es, ¿no? Es el humorista. Sí, sí, sí. Estaba en tercer o cuarto lugar en las encuestas, se pasó al primer lugar y lugar. parece que va a ser el próximo presidente. Él y su hermano tienen un programa en la televisión que se llama Moraleja o no sé qué, porque son Morales. No lo he visto, pero sí sabe que es el cómico. Jimmy Morales es así como el exitazo. ¿Te acuerdas de Collor Di Mello cuando llega a la presidencia de Brasil? Es también a través de la televisión. Claro. Porque decían, es un cuate, es un personaje conocido y bien parecido. Este no, este es humorista y le cae bien a la gente y dicen que está en primer lugar de aceptación. Pero yo creo que es por la televisión. Entonces hay que estar buscando para el 2018 a los independientes y a los humoristas. Sí, aunque yo creo que el voto va a estar muy dividido. Sí, ¿verdad? Entre izquierdas divididas. Eso Independientes. está extinguido. Porque si vas con el voto de Morena, no le va a alcanzar a López Obrador. El PRD, bueno, pues no sé a quién vaya a lanzar, porque no tiene absolutamente a nadie. Dicen que Creo que sí tiene. pues solamente Graco Ramírez, y perdona que me ría, pero Graco Ramírez que fuera el candidato. Entonces, ahí crecen los momios a favor de Mancera como representante de la izquierda, y que obviamente sería toda la izquierda, incluyendo a Movimiento Ciudadano, no a Partido del Trabajo, porque ya no existe. Pero en el caso del PAN, ¿a quién van a llevar? ¿A Margarita? No la pueden llevar a Margarita porque está peleada, obviamente, con los maderistas. Entonces, tenemos una bronca que todo le favorece al PRI. Entonces, con que el PRI siga así, tranquilito, tranquilito, gana. Yo creo que va a estar peleado entre el PRI y el PAN y va a ser quien escoja el mejor candidato. Por ahí siempre puede haber alguien que salga bueno. Y el independiente mejor. De repente yo creo que va a estar dividido con los de izquierda y pues afortunadamente se va a disolver. Muchas gracias. Nino, gustazo. De veras, muchas gracias y mucho gusto. No, al contrario, gusto. Eres muy amable. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana recuerden, a las 12 del día, Ayotzinapa. Es el tema, es lo que vamos a escuchar, es lo que vamos a estar viendo en los próximos días, de lo que nos vamos a estar enterando, y nosotros vamos a invitar a las personalidades que nos acompañen para darnos pues la mejor versión de lo que está sucediendo en este momento en Ayotzinapa. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Nino Canún.